Bueno, pues por aquí con nosotros lo anunciaba Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Muy bien por aquí. Pues mira, ya 3 horas y media de directo con una parrilla que no he parado, así que la verdad que un día intenso, pero la verdad que luego reconfortante. Así que, oye, Seguro que sí. te quería preguntar lo que le estoy preguntando a todos al inicio un poco. ¿Cómo podrías calificar lo que hemos tenido del 2022 a nivel de economía general? ¿Qué resumen podrías hacer de este año que ha sido muy malo para las bolsas, malo para la economía por la importancia de la inflación y lo que nos ha dañado el poder adquisitivo? Un poco tu balance de este año. Bueno, yo lo llamo la resaca de los estímulos, ¿no? O sea, hemos tenido un exceso jamás visto en el año 2020-2021 de estímulos fiscales y monetarios. Ha sido una absoluta orgía de gasto público y de impresión de moneda por parte de los bancos centrales, y ahora nos encontramos con la resaca. Y le podemos echar la culpa a la invasión de Ucrania, le podemos echar la culpa a la ralentización de China, lo que tú quieras. Pero si los multiplicadores fiscales keynesianos existiesen, estaríamos ahora creciendo pues al 2,5%, incluyendo el impacto negativo de esos factores, que en cualquier caso, como bien sabéis los que veis este canal, pues se han mitigado completamente en cuanto han subido los tipos. Fíjate que nos decían que el precio del trigo y el precio del petróleo se iban a disparar, etcétera, bla, 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 y solamente ha hecho falta la varita mágica o no mágica de la Reserva Federal, que con unas poquísimas subidas de tipos lo que ha conseguido ha sido que se hiciese round trip, ¿no? Cayese prácticamente a flat en el año muchas materias primas. En el caso del trigo no hay subida en lo que va de año. En el caso del cobre, del aluminio en negativo. En el caso del petróleo, todavía al alza, pero muy poco. Y en el caso de los fletes, acuérdate de todo aquello de las cadenas de suministro, no sé qué, no sé cuánto, los fletes se han desplomado. Por lo tanto, pues lo que nos estamos encontrando es simplemente esa resaca, y la resaca duele. Y la resaca duele porque tras 2 décadas en la que los operadores de los mercados nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, que la expansión de múltiplos era constante, que los bancos centrales siempre iban a bajar tipos y aumentar la liquidez, etcétera. Pues ha sido el primer año en el que ha ocurrido pues lo que probablemente debería haber ocurrido en el año 2020, ¿no? Que es una ralentización severa y un entorno macroeconómico pobre crecimiento y elevada inflación, y además pues básicamente lo que ha ocurrido con los mercados financieros es que el nivel de exceso de optimismo del año 2021 en particular, pues se ha desinflado. Y por un poco hilar con lo que comentaban antes, que han pasado por aquí Pablo Gil y José Luis Cárpatos en una charla que la verdad que ha gustado bastante por aquí por el chat, y hablaban de la sensación de que los bancos centrales pues quizá a lo que nos hemos acostumbrado los inversores del dinero barato, el dinero fácil, etcétera, que ya este paradigma ha cambiado. ¿Tú eres de esa teoría también de que ahora nos vamos a tener que acostumbrar a otro clima económico desde el punto de vista de la inversión, ¿no? También porque ha cambiado mucho, ¿no? Esto con la llegada de la inflación. Claro, tenemos que entender que los bancos centrales no están para justificar las valoraciones excesivas y los múltiplos elevados de los activos de riesgo, ¿eh? Y se ha generado una narrativa en el mercado, en la época del dinero barato, en la que mucha gente decía no se van a atrever, ¿no? Mucha gente decía no se van a atrever a subir tipos, no se van a atrever a reducir el balance, porque entonces se van a caer las bolsas. Entonces, ¿ves? Había ya un incentivo perverso a tomar exceso de riesgo. Pero no es cierto, y la política monetaria nunca ha sido así. Es que esto es lo importante entenderlo, nunca ha sido así. Es verdad que en la época en la que imprimían dinero sin control y no había, entre comillas, inflación, lo que generaron fue una brutal inflación de activos. Pero lo que nosotros tenemos que entender, y cuanto antes lo entendamos como inversores, mejor, porque nos equivocaremos menos, es que el objetivo único de los bancos centrales en el año 2023 va a ser la inflación, el único.
No va a haber otro. No va a ser que España se financie al 3 o al 2%. No va a ser que la valoración del, no sé, del stock 600 pase a 15 veces PER. No, va a ser la inflación. Y si no nos damos cuenta de eso, que ya ha sido, oye, hay que reconocer las cosas, ¿no? El gran error de los inversores en el año 2022, todos nosotros, ha sido pensar que los bancos centrales no iban a hacer lo que tenían que hacer y lo que decían que iban a hacer. Ojo, ¿eh? Este ha sido nuestro gran error. Oye, ya han llegado al máximo, ya no van a subir más los tipos, vamos, e incluso he leído yo artículos sesudísimos de gente aparentemente muy experta que sabían perfectamente lo que pensaba Jerome Powell sin ser Jerome Powell, claro, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que reconocer, yo creo que todos, es que durante la época del dinero barato, esto ha sido un incentivo constante al exceso, que incluso los más prudentes, de todos estos expertos con los que has hablado, muchos de nosotros, lo que estamos viendo no pasa absolutamente nada. El incentivo perverso ha sido el tomar un exceso de riesgo que probablemente ni siquiera nosotros éramos conscientes, porque claro, una de las cosas que nos pasaba era pues que invertíamos en bonos y en acciones y decíamos, uy, qué diversificado estoy, y nos hemos dado cuenta de que la correlación entre bonos y acciones es prácticamente total, desde luego en tendencia. Entonces, claro, yo creo que pues estamos recibiendo todos una lección de realismo y bueno, pues lo importante que es, desde el punto de vista positivo, lo importante es, uno, que por lo menos ahora, al día final de año del año 2022, no tenemos ese consenso de no se van a atrever a hacerlo, los bancos centrales van a darse la vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no está esperando la gente que, digamos, se hagan mayores excesos. Segundo, yo creo que las valoraciones ya empiezan a reflejar esa realidad de menor crecimiento, mayor inflación y muchos peores resultados empresariales. Y bueno, pues con ese entorno, todos sabemos que el mercado es expectativas. Yo prefiero un mercado en el que las expectativas están más ajustadas a la realidad que el desenfreno de agosto en el que todo el mundo pensaba que ya había pasado todo. Claro, pero con respecto a esto que dices, un matiz importante de lo que yo creo que puede haber pasado con los espectadores y lo que sigue el mercado, ¿no? Y es que la FED quizá ya, no la FED, sino la FED y el resto de bancos centrales quizá han perdido parte de la credibilidad, ¿no? Porque ellos decían que la inflación iba a ser transitoria, entonces el inversor no se ha creído por esa falta de credibilidad previa, ¿no? Efectivamente, no, tienes toda la razón, Héctor, o sea, esto es un elemento absolutamente clave. La razón fundamental por la que el mercado ha tomado este nivel de exceso de riesgo y han ocurrido todos los desequilibrios que se han generado, la razón fundamental es que el que se supone que es el que mejor conoce y el que tiene los modelos más detallados sobre inflación, etcétera, etcétera, que son los bancos centrales. Vamos, yo he trabajado con personas que han trabajado en la Reserva Federal, en el Banco Central Europeo, etcétera. O sea, yo recuerdo cuando Bernanke o Trichet nos decían los modelos complicadísimos de centenares y centenares y centenares de billones de datos que utilizaban para predecir la inflación. Pues vaya con los modelitos. Bueno, lo de los modelos para empezar. Lo de los modelos es para mear y no echar gota, como diría mi madre. Claro, todos lo sabemos. Yo he sido analista, ¿no? Si quieres que una acción valga 2 euros más, aumentas el terminal value de 2 a 2,5% anual y se acabó el terminal growth y se acabó. No, lo que quiero decir es que efectivamente ha habido una pérdida de credibilidad total por parte de los bancos centrales. Y claro, es normal que muchos expertos, ante un desplome sin precedentes de los bonos soberanos, hayan dicho: no me creo que los bancos centrales vayan a cumplir con su mandato cuando hasta ahora no lo han cumplido precisamente para mantener la burbuja de bonos soberanos al máximo. O sea que efectivamente eso hay que reconocerlo, tienes toda la razón.
Y avanzando, por cierto, quiero recordar, muchísimas gracias a todos los que me estáis siguiendo el canal de Twitch durante todo este especial, gracias a todos. Voy a leer ahora preguntas que dejéis por el chat, os invito a que comentéis por el chat, por supuesto, y de nuevo, que lo voy recordando a lo largo del especial, que os unáis a mi comunidad de Discord, donde ahí comparto análisis, gráficos de interés, información en tiempo real, pues todos los datos económicos hay a tiempo real, así que os invito a que os unáis, que estamos haciendo una comunidad cada vez más grande. Y fíjate, por aquí nos decía Gestión Futura, dice una pregunta para Dani, ¿no crees que los bancos centrales van detrás del ciclo, en vez de ser precursores del mismo como cree mucha gente? Claro, es una buena pregunta, pero es que los bancos centrales no deberían ser precursores del ciclo. O sea, recordemos lo que es un banco central. Un banco central es el prestamista de último recurso y su objetivo es controlar la inflación, no es elevarla. Ojo, que muchas veces cuando la inflación ha sido baja, pensaban, no, los bancos centrales tienen que elevar la inflación. No. Su objetivo es que cuando la inflación es alta es bajarla, no el contrario. Pero es una muy buena pregunta, porque claro, los bancos centrales no están aquí para liderar el ciclo. Para empezar, porque por definición los bancos centrales de todos los países de nuestro entorno, no creen en el ciclo económico. ¿Vale? La teoría del ciclo económico, la teoría austríaca, etcétera, es completamente contraria al keynesianismo que nos inunda. Y el keynesianismo lo que básicamente dice es que para lo que están los bancos centrales y los gobiernos es para mitigar y poner y evitar las crisis, cosa que no tiene nada que ver con el ciclo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ni los gobiernos ni los bancos centrales son contracíclicos. Ojo, ni nunca lo han sido. Los bancos centrales tienden a bajar los tipos cuando la economía ya está en recuperación y tienden a subirlo cuando ya está en ralentización. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Bueno, sí, te iba a decir, y vas a estar de acuerdo, creo, porque son instituciones políticas al final, no son independientes. Es que aquí le has dado tú la clave, ¿no? En este libro que tenéis aquí detrás, en La gran trampa en español, Escape from the Central Bank Trap, uno de los problemas que menciono es la conexión preocupante y cada vez creciente entre política y bancos centrales, ¿no? Entonces, pues, obviamente, si los bancos centrales fuesen verdaderamente independientes, habrían empezado a subir los tipos aproximadamente en el año 2016 y de manera consistente, ¿de acuerdo? Habrían estado reduciendo el balance todo 2016, 17, 18, 19, a lo mejor habrían aumentado el balance 2020, pero habrían, en el instante de la recuperación, sobre todo una recuperación que se genera por la reapertura de la economía, ¿de acuerdo? Tendrían que haber subido los tipos y reducido el balance. Y sin embargo, pues eso, han sido procíclicos, decía yo, como las petroleras. Las petroleras cuando sube el petróleo invierten más y cuando baja el petróleo venden. Así les va, claro. Efectivamente, sí. Oye, y precisamente inflación. Hoy hemos tenido, lo quería comentar así un poco, porque hemos tenido dato de inflación en España, que la tasa anual cae, pero ojo, los precios suben, que esto también hay que... Claro. Yo sé que lo dices mucho por tus redes sociales, los precios han subido un 0,3% y sobre todo la subyacente, ¿no? Que ha habido un cruce de la subyacente, pero precisamente por ese efecto de topar, ¿no? Ha tenido ese cruce. ¿Cómo has visto este dato? Bueno, claro, o sea, la inflación titular está subvencionada, está manipulada, está maquillada, como quieras llamarlo, ¿vale? Por el tope del gas, que hace que el componente de la electricidad baje, aunque la tarifa que pagamos tú y yo y todos los que nos están viendo haya subido un 20%, y obviamente pues la subyacente está subiendo mucho, que sería probablemente lo que pasaría si no estuviese el mecanismo del tope del gas que esconde inflación. No la elimina porque está en nuestra factura, pero la esconde. ¿Qué es lo preocupante de la inflación? Lo más preocupante de la inflación es la narrativa que se está creando. Ya se está creando la narrativa en todo el mercado de que la inflación ha llegado a un pico y que las cosas ya van bien, ¿vale?
Pero tú haces el cálculo y dices, vamos a ver, ojo, la inflación hoy ha sido del 5,8%, incluyendo todo ese maquillaje, el de la gasolina y el de la electricidad, vale, 5,8%, que se añade a un 6 y pico por ciento porque es interanual, es decir, que llevamos en 2 años una inflación acumulada de más del 12%. Que el año que viene, con las estimaciones del Banco Central Europeo, que nunca suelen ser, digamos, conservadoras, sería una inflación del 16% acumulada en 3 años. Pero ya se ha creado la narrativa de que esta monstruosa destrucción del poder adquisitivo del dinero es algo no solamente positivo, sino que además, bueno, hoy, he participado yo en un programa de televisión en el que me dice, señor Lacalle, ¿qué le parece que bajen los precios? Y le digo, no me parece. Es que han subido este mes un 0,3%. Pero fíjate, es que es increíble, porque la gente se cree que baje el IPC es que bajen los precios, que baje el IPC es que baje el ritmo de subida de los precios. Entonces yo he tenido que utilizar el siguiente símil. He dicho, mire señores, si yo engordo 5 kilos un año y al siguiente año engordo 4, no he adelgazado. Claro. He engordado a un ritmo menor, claro, más bajo. He engordado a un ritmo inferior, pero estoy al borde de la embolia. Por favor, hombre, yo creo que... Pero esto da igual, pero esto no es una cuestión, y por eso es tan importante un canal como el tuyo y todas las personas que están participando, porque es que hay que recordarle a la gente cosas que deberían ser de cultura general y que están sujetas a la manipulación política, claro. No, totalmente vamos así, y es una pena, porque sobre todo por esos intereses políticos que decía antes. Oye, te quería preguntar, porque hemos hablado mucho durante todo el día y te quiero preguntar también tu opinión de qué esperamos para el 2023. Se habla de la recesión más descontada de la historia, el consenso va por ahí, incluso aunque sea de soft landing, ¿no? O de una recesión leve. ¿Tú cómo lo ves? ¿Ves un aterrizaje más forzoso, más suave, no recesión, esta inflación? ¿Cuál es tu escenario de cara al año que viene? Yo no veo crisis, ¿vale? Yo creo que es muy importante diferenciar recesión de crisis. Crisis es una destrucción del Producto Interior Bruto, pero también una destrucción del acceso a crédito, no solamente a los que están muy endeudados, sino a los que están poco endeudados, ¿no? Yo creo que ese es el menor de los ahora mismo no es el escenario base, ¿vale? Yo no creo que podemos tener una recesión técnica. Bueno, piensa que están pasando cosas interesantes y preocupantes, ¿vale? Por ejemplo, el Producto Interior Bruto, contabilidad nacional, se descuenta con un deflactor del Producto Interior Bruto, que es el 4,1%, pero la inflación es el 6%, ¿vale? Entonces, ojo, que eso no significa que el deflactor del PIB no esté bien, pero que es muy fácil sostener el Producto Interior Bruto vía endeudamiento, aumento de gasto público y un cálculo del deflactor de PIB que mitiga el impacto de la inflación en la economía, ¿no? ¿Vale? Entonces, a mí no me importa tanto eso. Lo que sí me importa es que se me diga que es la recesión más descontada de la historia. ¿Por qué? Porque yo creo que tú eres consciente, y muchos de los que nos siguen también, que el posicionamiento de los inversores este año no ha cambiado prácticamente. Y que no es cierto que la gente, o sea, es cierto que la gente dice que está muy bearish o muy negativa, sí, pero sí, no lo está. Y yo veo las carteras de mis amigos, de mis ex colegas, tal, y las carteras en general, aquí en general, como ha sido una caída generalizada de todos los activos, el posicionamiento es prácticamente el mismo. Ha habido pequeños cambios, pero yo no veo a la gente con un cambio de mentalidad. Por lo tanto, lo primero, no creo que sea una recesión que haya sido descontada, porque entonces no tendríamos la exposición a los equities más cíclicos más elevada desde el año 2008 por parte de los hedge funds, en el survey del HSBC, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que va a ser un año complicado porque todavía no ha habido una limpieza, y eso nos va a llevar a mucha volatilidad. O sea, no ha habido una limpieza, ha habido una especie de lo que los ingleses llaman shrug off, ¿no? Como diciendo, bueno, levantas los hombros y dices, bueno, mal año de todos, mal de muchos, consuelo de tontos. Bueno, pues, pero ¿qué es lo que pasa? Que la inmensa mayoría de la gente, yo he hablado estas navidades con todos los amigos,
Pues me dice, no, yo la cartera la tengo igual, porque los fundamentales no han cambiado, porque los beneficios no han sido malos, bla, 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 bla. Y digo, vale, entonces no esperarás que esto se vaya para arriba. Claro, o sea... Eso te indica que capitulación no hay, de momento. Capitulación no ha habido. Entonces yo creo Claro. que eso es lo que nos va a dar volatilidad. ¿Y por qué va a haber volatilidad? Por una sencilla razón. Mira, los bancos centrales, si son extremadamente acomodaticios, que creo que lo van a seguir siendo, van a subir los tipos, pero no los van a bajar el año que viene. ¿De acuerdo? Eso es más o menos lo que tiene el consenso también ahora. Sí. Sin embargo, la parte clave es la contracción de balance, ¿vale? Porque lo que ha llevado a la expansión de múltiplos en el mercado ha sido la expansión del balance. Entonces, lo que no sabemos es qué contracción de múltiplos vamos a tener cuando el balance de la Reserva Federal baje en 3 billones de dólares. ¿Y por qué? Porque si cuando aumentó en 5 billones de dólares el impacto en múltiplos fue, pues, que se casi aumentaron un 30 o un 35%, no sé cuál va a ser, no lo sabemos. El problema es que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque llevamos 2 décadas en las que los operadores de mercado solo hemos visto políticas expansivas. Y lo decía el otro día, mi antiguo jefe, Ken Griffin, ¿no? Decía, cuando estás acostumbrado a que si tienes hambre te den donuts, es difícil que no pienses que te vayan a llegar más donuts, ¿no? Y yo creo que el problema fundamental aquí ahora es el de la contracción. ¿Por qué? 3 billones, si son muy acomodaticios, de reducción del balance por parte de los bancos centrales, más, ojo, 2 billones de dólares, el equivalente a 2 veces el PIB de España, de déficits de los estados que se van a tener que financiar en el mercado, ¿de acuerdo? Y que se van a financiar. O sea, no pienses que aquí va a quebrar ninguno, ¿vale? Entonces, 2 billones de déficits de los estados, más 3 billones de reducción del balance de los bancos centrales, significa un mínimo de 5 billones de dólares de menos liquidez en el mercado. Eso inevitablemente tiene que generar enorme volatilidad. Enorme. Y lo que yo pienso es que en ese entorno, donde no me gustaría estar es en bonos soberanos, no me gustaría estar en bonos de high yield en los que las empresas en las que estás invirtiendo pues se han financiado, empresas al borde de la quiebra, al 2, al 2,5%, y no me gustaría estar en la parte de equity o de criptoactivos más expuesta a tecnología sin beneficios, ¿no? Fíjate, en esto Cárpatos y Pablo Gil coincidían en que sí que veían en interesante los bonos de cara al año que viene, los bonos soberanos, los de largo plazo de Estados Unidos. Sí. Estaban en sintonía por las rentabilidades a las que han llegado y tal. Y yo simplemente, una cosa con respecto a lo que has dicho de que no está descontado y tal. Es verdad, o sea, llevas totalmente razón en que, por ejemplo, en los mercados eso no está en precio. Desde luego, si se estuviera descontando una recesión, el S&P 500 no estaría cotizando como está cotizando, eso desde luego. Pero esto es una valoración, ¿eh? Yo creo que la banca de inversión sí que está en sus, por lo menos JP Morgan, Morgan Stanley, están con la teoría de que el año que viene una recesión más o menos profunda, bueno, dependiendo de los análisis. Eso es lo que decía, que el consenso estaba más por un escenario adverso. Hoy estaba yo precisamente leyendo, me he leído, creo que son 17 outlooks de bancos de inversión y fondos de inversión, ¿de acuerdo? 17. Y a mí me saltaba una conclusión, ¿no? Que es, noto que hay una opinión que es apostar por una cosa y la contraria. Eso es verdad, ¿vale? Eso es verdad. ¿Por qué? Porque es verdad, dices tú, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, BlackRock, bla, 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 bla. Te digo los que me he leído todo hoy. Sí. Banco, el otro. Todos dicen, va a haber una recesión el año que viene. Menos Credit Suisse, menos Deutsche Bank, que está todo de color de rosa. Deutsche Bank piensa que esto va a ser lo mejor después del pan de molde. Pero Deutsche Bank es consistente. ¿Por qué? Porque piensa, esto es lo mejor después del pan de molde, aquí va a estar todo fenomenal el año que viene, y por lo tanto, tome usted riesgo en los activos más orientados al ciclo, etcétera, etcétera, los bonos. Eso es, sí. ¿Cuál es mi problema con muchas de estas estimaciones que he leído estos días? Que son inconsistentes con el escenario macro que dibujan. O sea, tú no puedes decir, va a haber un entorno de recesión y a la vez decir que hay una enorme oportunidad en bonos y equities de mercados emergentes. Estás de broma. ¿Sabes? Sí. No puedes decir
No puedes decir que la ralentización de China se va a prolongar porque la reapertura es muy lenta y decir que China es muy barata. Bueno, puedes decir que China es muy barata porque siempre es muy barata, pero eso no significa nada para que la compres, ¿de acuerdo? Claro, China claro. siempre está barata, no tiene nada que ver. Entonces, yo veo ese problema, ¿no? Y eso me recuerda mucho al año 2018, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas del año 2018? Sí, Pasaba lo mismo. sí. Había un escenario macro que no era precisamente bullish y, sin embargo, un posicionamiento cara al 2018 claramente cíclico, procíclico, ¿no? Ujú. Bueno, lo que yo pienso es lo siguiente, como posicionamiento. Yo no sé si los bonos van a funcionar o no van a funcionar. A mí me gustan los bonos ahora mismo, nada. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque si creo porque no puede ser que los bonos funcionen si la inflación en el año 2024 por parte de estos bancos de inversión va a seguir al nivel del 4%, que estamos hablando de inflación acumulada del 20 y tantos por ciento en 4 años, ¿no? No, Sí. pero da igual. Lo que yo pienso es lo siguiente, esta es mi opinión, que si tienes una cartera en la que tienes un porcentaje del 20% de activos cíclicos en empresas que tienen buen balance, buena generación de caja y buenos márgenes robustos de esos que no han bajado este año, y tienes un 40% en defensivos y el resto en activos que sean relativamente estables y va todo fenomenal, como dice Deutsche Bank, te va a ir bien. Pero si va todo mal, no te vas a meter el piñazo brutal que ha habido este año. O sea, en nuestras carteras yo estoy francamente contento porque, oye, hemos tenido un comportamiento que sin ser una maravilla, pues dices, oye, pues hemos evitado entre un 10 y un 12% de caída adicional gracias a tener dólar, gracias a tener oro, gracias a tener exposición a activos defensivos. Pues bueno, y eso no funcionó en el 2020, no funcionó en el 2021 y nos ha funcionado en el 2022 para generar, digamos, oportunidades de cartera. Pues eso es como lo veo yo. O sea, mi problema con las expectativas muy bullish es simplemente que todos nos podemos equivocar, pero que Claro. si estás muy bullish, en lo único en lo que te puedes equivocar es en que las cosas vayan no mejor, sino muchísimo mejor, porque el S&P 500, te lo has dicho, está a 17 veces PER. El stock 600 ha subido el PER a 12 y pico con empresas que no crecen, ¿de acuerdo? O sea, que yo creo que lo que simplemente hay que ser, yo simplemente lo que veo es que hay que ser muy humilde, ¿no? Y decir, vamos a ver, ¿en qué nos hemos equivocado? Nos hemos equivocado en pensar que los bancos centrales iban a dar la vuelta. Nos hemos equivocado en pensar que la economía iba a tener un efecto multiplicador brutal de los bancos, de los estímulos del año 2020 y 2021. Bueno, en eso yo no me he equivocado, pero da igual. Imagínate que lo hubiera hecho. Me importa un bledo. Vamos a, por lo menos, no doblar la apuesta a ese error. ¿Sabes? Esa es mi opinión. Sí, ¿no? sí. Entonces yo creo que hay que tener. La gente me dice, es que el oro no ha funcionado. ¿Cómo que el oro no ha funcionado? Díselo a cualquiera que tenga bonos, estás de broma. Y en euros, además. Claro que En funciona el euros, oro. claro. Claro, el oro. Y has tenido dólar, además, que lo dijiste la última vez que estuviste aquí, lo has repetido ahora. Has tenido dólar, que ha sido el activo rey este año. Claro, bueno. ¿Y por qué pienso que hay que tener dólares? Pues porque, ¿qué es lo que está haciendo la Reserva Federal? La Reserva Federal está haciendo el efecto aspirador. El efecto aspirador que le beneficia a Estados Unidos porque la demanda de bonos de Estados Unidos aumenta y además puede llevar a cabo el combate a la inflación sin llevarse por delante a la economía, lo que tú llamas el aterrizaje suave o como lo quieran llamar, que me da igual, en realidad tampoco está siendo suave, ¿no? Pero lo que quiero decir es que me parece que hay que estar me parece que hay que ser más cautelosos, me parece que hay que estar más posicionado a lo que están diciendo esos bancos centrales, en esos bancos de inversión, en las 20 primeras páginas de sus outlooks para el año 2023 y las últimas 30, pues guardarlas un poquito para más o menos junio, ya nos lo pensamos. Pues un buen mensaje para terminar la charla contigo. Había una última pregunta que dejaban por ahí, que nos la contestas rápido, que es que si te vas a leer el libro de Juan Ramón Rayo, que ha sacado el último. Te preguntaban con una pregunta destacada. Si le has podido echar un ojo. No, me lo he echado un ojo. Claro, ¿te lo has leído ya? Leer. Lo que pasa es que yo tengo ventaja, porque la primera parte, que es
explicar la teoría de Marx, desafortunadamente para mí, pues me la tengo ya leída y sabida. Entonces yo he empezado por el por el segundo libro. La primera yo no quiero aguantarla otra vez, que ya la tuve que sufrir cuando era un estudiante. Claro. Pues nada, Dani, un placer tenerte por aquí por el canal, ha sido un lujo y de verdad, invitado aquí siempre que quieras, te deseo feliz año, por supuesto, y cuando quieras aquí repetimos. Un fuerte abrazo a todos y que paséis un gran fin de año y que tengáis un maravilloso año 2023. Claro que sí, un abrazo, cuídate mucho. Chao. Hasta luego. Chao.